Ujú. Bueno, en cualquier caso, aquí ya nos ponemos en el planteamiento defensivo de Berlín. Como sabemos, las últimas unidades así más potentes se mandaron a Hungría, se mandaron pues a esta última ofensiva del lago Balatón para intentar recuperar los pozos petrolíferos de la zona. Y Berlín, pues bueno, se defiende un poco como puede, con los restos de los restos que se habían venido retirando del este del Oder. Y bueno, desde tu punto de vista, ¿cómo se organiza esta defensa en torno a Berlín, totalmente ya desesperada por los alemanes? Bueno, pues se organiza rápidamente y mal, principalmente porque hay muchas divisiones, muchos cuerpos de ejército a los cuales se les ordena por todas ir corriendo a Berlín y ninguna de ellas es capaz de llegar, precisamente por la gran cantidad de tropas que han rodeado la capital del tercer Reich, ¿no? Ya sabemos que Steiner hace lo posible por llegar y un largo etcétera. De hecho, una de las divisiones que recibe orden de trasladarse a Berlín es la Carlomagno, pero de esa división llegan aproximadamente entre 70 y 80 hombres en 3 camiones. Esa es la poderosa división Carlomagno en Berlín. Entonces se habla de miles y miles y miles de hombres protegiendo Berlín, pero no es cierto. Quiero decir, se habla de 70, 80, 90.000 defensores. Es totalmente falso. Si lees los testimonios de los propios defensores de Berlín, no hay tanto soldado en la propia ciudad. ¿Por qué? Porque incluso accesos a la ciudad no están protegidos. De hecho, por ejemplo, cuando Kluckenberger, que es el líder de la Carlomagno, entra en Berlín, se encuentra en la mayoría de las calles desérticas. Si tienes miles y miles de hombres protegiendo Berlín, no te vas a encontrar una entrada a Berlín desértica. Habrá defensores, habrá piezas de artillería, habrá nidos de ametralladora, habrá trincheras antitanque y un largo Mm. etcétera. Entonces, básicamente, lo que fue todo pues, como muy improvisado. ¿Qué es lo que pasa? Desde el 10 de enero, 11 de enero de 1945, Hitler vive encerrado en el Führerbunker. Entonces, Hitler desde ese momento está totalmente despegado de la realidad. Entonces, poco a poco, la espiral de locura y de depresión y ¿por qué no?, de estrés que sufre el dictador alemán va increciendo a medida que van pasando los días. Y entonces él comienza a dar una serie de órdenes a divisiones que no existen, divisiones que están sobre el papel. Por poner un ejemplo, estupendo, tenemos a la división Norland en Berlín. Una división de las Waffen-SS normalmente la suelen componer entre 10 y 15.000 hombres. La división Norland tenía menos de 400 efectivos, 400, 300, 200, dependiendo de las fuentes que confirmemos, de los cuales en capacidad, totalmente preparados para entrar en combate porque no estaban heridos o mal heridos o cansados o con estrés de combate, había 80 hombres. Entonces, la división Norland, que está en Berlín, tiene 80 hombres combatiendo. Entonces, ese es el principal Claro. problema. Se habla de muchas divisiones, de muchos tanques, de muchos blindados, de muchos cuerpos, pero no, esto es mentira. La propia propaganda que los propios alemanes influyeron en torno a la propia defensa de Berlín llegó, en cierta forma, a trascender y nos ha Sí. llegado incluso hoy hasta nuestros días. No, sí, las Waffen-SS europeas protegiendo el Führerbunker hasta su último aliento. Sí, es cierto, pero había 30 españoles, 20 franceses, a lo mejor 30, 40 daneses, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, luego también se habla de números así, ¿no? En su conjunto, pero luego también empezamos a ver a gente de las juventudes hitlerianas, de la Volkssturm, ¿no? Reclutas que no están. A ver, que son divisiones, sí, son 10.000, 20.000, 30.000 hombres, pero su valor combativo no es ni mucho menos comparable, ¿no? Pues al valor combativo de una unidad, de una división propiamente como se entiende, propia de los 40, del 41, 42, 43, ¿no? Que aún estaban potentes, sino eran ya pues lo que quedaba y lo que se iba, batallones que se iban fusionando y formaban lo que se podía y ya está. De hecho hay un informe que redactaron los soviéticos que decía que, claro, lo que tú has comentado, ¿no? De esta propaganda que se hizo sobre la defensa, la fortaleza de Berlín,
en el que parecía que habían construido ahí pues una fortaleza Festung. inexpugnable. La Festung de Berlín, sí. Sí, sí, claro. Entonces llegan los soviéticos ahí y después redactaron un informe sobre esos supuestos anillos defensivos impenetrables y ellos mismos dijeron de, bueno, pues si hemos tomado ciudades al este del Oder que estaban mucho mejor defendidas que Berlín. Lo que Claro. pasa es que, claro, a los soviéticos tampoco les interesaba decir que Berlín estaba más defendida. Ellos alimentaron también un poco la creencia de la superfortaleza de Berlín, que a pesar de todo la tomamos porque somos los mejores. Entonces, aquí al final todo el mundo contribuyó, ¿verdad?, a forjar este mito. Exacto, exacto. Claro. Entonces mucha gente pues habla, no, la batalla de Berlín no, fue una sangría para los soviéticos. Sí, claro, claro que lo fue, porque cuando estamos atacando una ciudad, quien tiene ventaja siempre, siempre van a ser los defensores. A ver, eso está claro, ¿no? Es más fácil proteger una zona con 4 ametralladoras y una calle recta en la que pues, tú vas enviando miles y miles de soldados, decenas y decenas de carros, hasta que pues uno entra, ¿no? Entonces es por eso que los soviéticos sufrieron tantas bajas y también porque los propios berlineses, como tú bien has comentado antes con la Volkssturm, participaron en la lucha. Entonces, ¿quién conoce mejor que Berlín que los propios berlineses? Entonces, se utilizaron las cloacas, se utilizaron el metro para moverse de un lado a otro de la ciudad. Entonces, cuando había, por ejemplo, en algún momento los puntos calientes, ¿no? que se llaman, había varias unidades de las Waffen-SS que iban corriendo utilizando, ¿no? estos rápidos caminos, vamos a llamarlo así, estos atajos que los propios berlineses conocían para por ejemplo, pues para pillar a una unidad soviética por la retaguardia o por la espalda. Claro, claro. Y este tipo de cosas. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que estas unidades pueden hacer eso en 4, 5, en 6 ocasiones. Son unidades muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, los 200, los 100, 200 españoles, por ejemplo, que pudo haber allí con el Inge de Ezquerra, hacen este tipo de operaciones día sí, día también, y su número va decreciendo a medida que se van sucediendo los combates. Entonces, es normal que al final los pocos defensores que tiene Berlín pues van muriendo o se van cansando. Entonces, claro, no puedes, a pesar de que tienes esta gran ventaja defensiva, llega un momento en el que ya tus hombres están muy cansados o heridos o mucho peor, muertos. Sí, a ver, se puede decir que realmente la última resistencia, más allá de la propia Berlín, lo hemos comentado al principio, ¿no?, fue esta batalla de las colinas del Silo, donde, ¿no?, el general Heinrichi, ¿no?, pues, hace lo que puede con lo que tiene. Recuerdo que Hitler, la última visita que hace al frente, creo que es el 12 o el 13 de marzo del 45, un poco, ¿no?, que visita estas tropas, al noveno ejército de Buse y ahí un poco, ¿no?, y les viene a decir más o menos que es eso, ¿no?, que tienen que aguantar como sea, que Alemania ya está totalmente vacía en cuanto a suministros, piezas de repuesto. Les dice que las armas y todos los tanques, cañones y demás es lo último que le queda a Alemania, que lo aprovechen bien, que aguanten, que resistan. Y que, bueno, ¿qué valoración haces de esta defensa de las colinas del Siru? ¿Crees que se podía haber hecho más o hicieron Hombre, yo creo que lo hicieron muy bien yo creo que lo hicieron muy bien para lo poco que tenían. Sí, y además, esto es algo que hay veces no que olvidamos. Tú has hecho mención a un gran estratega militar que es Heinrich. Si no hubiera sido por él, muy seguramente la estrategia que se siguió en Silo quizás hubiera sido ligeramente diferente. Claro, hay que entender también que es otro factor muy importante que a veces olvidamos, que es la mentalidad del soldado alemán en esta batalla. El soldado alemán ya no está combatiendo por Hitler, que sí, hay algunos que todavía sí que lo hacen creyendo en esta supuesta victoria, ¿no? En las armas milagrosas, las Wunderwaffe, que van a poder cambiar el discurrir de la guerra. Todavía hay gente que aún se cree esa gilipollez, con perdón, en abril de 1945. Aún hay gente que todavía cree en esa victoria, que va a llegar con estas armas milagrosas que el Ministerio de Propaganda, a golpe de bombo y platillo, está repitiendo una y otra vez en los noticiarios, en los periódicos, en la radio, etcétera, etcétera. Pero ya eso al soldado alemán poco le importa, salvo que seas de la Waffen-SS, entiéndase. ¿Por qué? Porque estás defendiendo tu país, estás defendiendo tu patria, estás defendiendo tu ciudad, estás defendiendo a tu familia. Detrás de ti está tu familia, están tus familiares, está tu casa. Entonces, esa gente que está en primera línea de combate va a luchar hasta la última gota de sangre, hasta la última gota de sudor.
porque no están defendiendo, repito, no están defendiendo el Tercer Reich, están defendiendo sus casas. Hubo muchos refugiados que provienen de Prusia. Entonces, allí, además sé que has tocado este tema, me parece, Sí, hace no mucho sí, sí. en un vídeo, que además incluso te causó Sí, pequeños problemas y tal, por gente que a lo mejor no ha leído suficiente sobre el tema. Traen todas esas historias de la barbarie soviética que se produce con los civiles en Prusia Oriental. Entonces, eso enardece aún más a los defensores, porque dicen, yo no quiero que le pase eso a mi familia, yo no quiero que le pase eso a mi mujer, yo no quiero que le pase eso a mi hija. Obviamente no vamos a comentar los crímenes, pero bueno, yo creo que estoy seguro que todos nuestros amigos saben perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces, jugando con esto, podemos entender por qué las defensas alemanas en Shiloh fueron tan exitosas. Principalmente por eso, porque hay veces que tú puedes estar luchando por una causa, puedes estar luchando por un ideal, por un general, pero cuando estás defendiendo tu casa, la cosa cambia mucho. Y el soldado está dispuesto, como digo, a dejar la vida. Esto es algo, por ejemplo, que vimos también. Hay muchas batallas, pero siempre me gusta poner el mismo ejemplo, en la batalla de las Colinas Azules, en la que 10.000 estonios, junto con 10.000 soldados del Waffen-SS, son capaces de detener oleada tras oleada de infantería soviética durante un mes. Durante un mes. Estamos hablando de una proporción de 27 hombres a uno. Bueno, en Shiloh, por ejemplo, los alemanes también juegan con grandes proporciones. Es decir, ellos están en inferioridad numérica. Pero a pesar de eso, aguantan muchísimo tiempo. Eso también ayuda un poco, pues como ya sabemos, ¿no? A desarrollar las defensas de Berlín. Pero como no hay realmente nadie, o hay muchas cabezas pensantes, ¿no? Que están tratando de preparar la defensa de Berlín, pues con lo poco que hay, haciendo planes improvisados, pues claro, la defensa de Berlín es al final un fracaso total, en el sentido de que son las pequeñas unidades las que le salvan el culo a Hitler en más de una ocasión.